El mundo de Sara se volvió negro en un instante. En un momento estaba riendo en su cocina y al siguiente estaba muerta. Pero la muerte no fue el final, fue solo el comienzo. No murió solo una vez, sino 3 veces. Cada vez cruzó hacia la eternidad, primero al cielo, luego al infierno y finalmente a la aterradora visión del día del juicio. Ahora ha vuelto con una advertencia: el tiempo se acaba. ¿Estarás listo? Aquí está su testimonio personal. Mi nombre es Sara, y lo que voy a contar te sacudirá todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. Nunca imaginé que sería yo quien compartiría esta historia. Yo era simplemente una chica normal, de 21 años, en la universidad, haciendo malabares con las clases, los amigos y las luchas cotidianas de la vida. Había oído hablar del cielo y del infierno mientras crecía, pero nunca pensé mucho en ello. Para mí, el más allá era un misterio, algo lejano e incierto. Todo eso cambió el día que morí, no una, ni 2, sino 3 veces. Cada vez que dejé este mundo, cada vez vi cosas más allá de la comprensión humana y cada vez regresé con mensajes que me persiguen hasta el día de hoy. Antes de mi primera muerte, era escéptico ante todo lo que no podía ver o probar. La ciencia tenía respuestas para la mayoría de las cosas, y nada más allá de eso, simplemente no me preocupaba. Como mucha gente, creía en algo que estaba ahí fuera, pero no tenía idea de cuán real, cuán aterradoramente real, era realmente el mundo espiritual. Viví mi vida como lo hace la mayoría, suponiendo que tuviera mucho tiempo para resolverlo todo más tarde. Pero el tiempo es una ilusión. Nunca sabemos realmente cuánto nos queda. Mi primer roce con la muerte surgió de la nada, en un momento que debería haber sido completamente normal. Un minuto me estaba riendo con amigos y al siguiente, mi mundo se oscureció. Mi corazón se detuvo, mi cuerpo colapsó. La gente a mi alrededor entró en pánico, llamaron a los paramédicos y, para ellos, fue un intento desesperado por salvarme la vida. Pero para mí fue el comienzo de algo mucho más grande. Dejé mi cuerpo. Al principio, me quedé flotando arriba, observando cómo se desarrollaba todo desde un lugar extraño y distante. Vi a los paramédicos trabajando frenéticamente, a mi mejor amiga sollozando, a mi madre gritando mi nombre. Pero entonces, me sentí atraído hacia algo más, algo tan real, tan abrumador que hacía que todo lo que había conocido antes pareciera un sueño. Entré a un lugar de indescriptible belleza. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, más vívido, más vivo que el mundo que había dejado atrás. Sentí una paz tan profunda, tan consumidora, que todas las preocupaciones, todos los miedos que alguna vez había tenido se desvanecieron. Y entonces lo vi, Jesús. Lo conocí al instante, no por pinturas o historias, sino porque mi alma lo reconoció. Su presencia era puro amor, pero había algo más, algo serio en su mirada. Él tenía algo que mostrarme, algo que yo debía entender. Pero antes de que pudiera, fui desgarrado de nuevo en mi cuerpo. Me desperté sin aliento, rodeada de caras de pánico. El mundo se sentía diferente, como si ya no perteneciera. Había visto lo que había más allá, pero eso era solo el comienzo. Las advertencias que Jesús me dio no fueron solo para mí, sino para todo el mundo. Se suponía que sería un día normal, nada fuera de lo normal. El sol brillaba y el aire estaba cálido con el aroma de la primavera. Acababa de terminar de correr por la mañana y me sentía fuerte, llena de energía y completamente viva. Pero en cuestión de horas, mi mundo se derrumbaría. Estaba en la cocina, riendo con mi mamá mientras me servía un vaso de agua. Fue entonces cuando sucedió. Un dolor repentino y agudo se apoderó de mi pecho, tan intenso que dejé caer el vaso. Mi visión se volvió borrosa, las paredes a mi alrededor parecieron cerrarse y antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, todo se desvaneció en la oscuridad. No recuerdo haberme caído al suelo. No recuerdo a mi mamá gritando mi nombre, sacudiéndome, rogándome que despertara. Pero sí recuerdo lo que vino después.
Estaba flotando. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Estaba ingrávida, suspendida en el aire sobre mi propio cuerpo. Vi a mi mamá arrodillada a mi lado, sollozando, marcando el 911 con manos temblorosas. Vi cómo los paramédicos irrumpieron por la puerta, empujándola a un lado mientras intentaban desesperadamente reanimarme. Uno de ellos presionó sus dedos contra mi cuello y sacudió la cabeza. Ella no tiene pulso, dijo. Debería haber sentido miedo. Debería haber entrado en pánico. Pero no lo hice. En cambio, sentí algo más, un tirón, como si una fuerza invisible me estuviera guiando hacia arriba. Y entonces lo vi, una luz. Comenzó como un suave resplandor en la distancia, pero rápidamente se hizo más brillante. No era solo luz, estaba viva. Latía con calidez, amor y algo que solo puedo describir como pertenencia. No me llamaba con palabras, pero en el fondo de mi alma sabía que debía seguirlo. Me rendí al tirón. En el momento en que pasé, todo cambió. Me encontraba en un lugar tan asombrosamente hermoso que las palabras no lograban hacerle justicia. Los colores eran más ricos, más vívidos que cualquier cosa que hubiera visto jamás. El cielo sobre mí brillaba, no solo con luz sino con música, una sinfonía que parecía vibrar a través de mi ser. El aire mismo estaba lleno de paz, como si todas las preocupaciones, todos los miedos que alguna vez había tenido hubieran desaparecido. Y entonces los vi, personas. No extraños, sino seres queridos que habían fallecido antes que yo. Mi abuela, que había muerto cuando yo era niña, estaba allí, radiante y con los ojos llenos de calidez. Mi tío, que había perdido la vida en un accidente años atrás, saludó con la mano como si no hubiera pasado el tiempo. Irradiaban alegría, no la que experimentamos en la tierra, sino algo más profundo, más completo. Corrí hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, todo se detuvo. Una presencia, más poderosa que cualquier cosa que jamás hubiera encontrado, llenó el espacio. Me volví y allí estaba él, Jesús. Su luz eclipsó todo lo que lo rodeaba, pero no me cegó. Su rostro era familiar y diferente a todo lo que había visto jamás, majestuoso pero humilde, poderoso pero gentil. Sus ojos contenían la eternidad dentro de ellos, llenos de un amor tan abrumador que me puso de rodillas. No podía hablar. Dio un paso adelante, y sin palabras, sentí sus pensamientos fluir dentro de mí. Bienvenido, hijo mío, su voz no fue solo algo que escuché, sino que resonó dentro de mí, en mi corazón, en mi alma. Quería quedarme. Quería hundirme en el amor que irradia él, para no abandonar nunca el lugar de la paz perfecta. Pero luego, un cambio. La calidez de su presencia permaneció, pero sus ojos adquirieron una seriedad que no había notado antes. Debes regresar, dijo. Tu tiempo aún no ha terminado. Regresa. Me dolía el corazón al pensarlo. ¿Pero por qué? Yo pregunté. Me siento completo aquí. Se arrodilló ante mí y su mirada nunca abandonó la mía. Porque tu propósito no se ha cumplido. Aún te queda más por hacer, su expresión se suavizó, pero recuerda esto, el amor es el mandamiento más grande. Deja que el amor sea la base de todo lo que hagas. No quería volver. Sabía lo que me esperaba al otro lado, dolor, lucha, duda. Pero Jesús extendió su mano y tan pronto como la alcancé, caí. La luz se desvaneció, la música se apagó y, de repente, me quedé sin aire, rodeada de caos. Ella ha vuelto, gritó una voz. Parpadeé y mi visión se llenó de luces cegadoras del hospital. Los médicos y enfermeras se cernían sobre mí, con sus rostros marcados por la sorpresa. Mi madre estaba allí, apretándome la mano, sollozando. Sara, ella se atragantó. ¿Te habías ido? Dijeron que me había ido. Estaba demasiado débil para responder, pero mi mente estaba acelerada.
Yo acababa de estar allí. Yo acababa de verlo. Y ahora estaba de regreso, atrapada en un cuerpo que de repente se sentía tan frágil, tan pequeño en comparación con lo que acababa de experimentar. Los médicos no pudieron explicarlo. Mi corazón se había detenido por completo durante unos minutos, demasiado tiempo para poder regresar sin daño cerebral, y mucho menos con plena conciencia. Pero aquí estaba yo, viva, con mis pensamientos intactos. Excepto que yo no era el mismo. Había tocado la eternidad. Me paré ante Jesús y regresé con algo que nunca podría olvidar, un mensaje. Un mensaje que lo cambiaría todo. Había pasado un año desde mi primera muerte, un año desde que vi el cielo, desde que estuve ante Jesús y sentí su amor abrumador. Había pasado ese año cuestionándolo todo, tratando de darle sentido a lo que había experimentado. Me dije a mí mismo que me habían dado una segunda oportunidad, que necesitaba vivir con amor, aceptar mi propósito. Pero la vida tiene una manera de arrastrarte nuevamente a sus distracciones. Al principio estaba decidido a cambiar, a vivir como Jesús me había dicho. Pero a medida que pasó el tiempo, los recuerdos del cielo comenzaron a sentirse distantes, como un sueño que lentamente se me escapa de las manos. Caí en viejos patrones, enfocándome más en preocupaciones temporales que en verdades eternas. Seguía creyendo, por supuesto, pero me dije a mí mismo que tenía tiempo. Me equivoqué. La segunda vez que morí, no fue tan pacífica como la primera. No fue un colapso suave ni un alejamiento. Fue violento. Había estado experimentando extraños episodios de mareos y dificultad para respirar, pero los ignoré. Yo era joven, estaba bien. Pero una noche, mientras estaba en el baño lavándome los dientes, una presión repentina e insoportable se apoderó de mi pecho. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, una fuerza que me aplastaba desde adentro hacia afuera. Mis piernas cedieron y me estrellé contra el suelo de baldosas, jadeando. No podía respirar. El pánico se apoderó de mí cuando mi visión se hizo un túnel. Me arañé al suelo, tratando de mantenerme consciente, pero la oscuridad me tragó por completo. Y esta vez no salí a la luz. Me caí. Fue inmediato. En un momento estaba cayendo en la inconsciencia, y al siguiente, estaba cayendo en picado, arrastrado hacia abajo a una velocidad que hizo que mi estómago se revolviera. El aire a mi alrededor se volvió espeso, pesado, sofocante. La calidez que había sentido antes había desaparecido. Esto fue diferente. Esto estuvo mal. Aterricé con fuerza, pero no en suelo sólido. Fue como hundirme en un pozo de cenizas, algo moviéndose y retorciéndose debajo de mí. El aire era denso, lleno de un hedor que me quemaba la garganta, carne podrida, azufre, descomposición. Y luego vinieron los sonidos, gritos, no solo gritos de dolor sino gemidos de absoluta desesperación. Me volví y fue entonces cuando los vi, figuras en sombras, retorcidas y contorsionadas, con sus rostros encerrados en expresiones de agonía. Extendieron las manos, arañando el aire, sus voces se mezclaron en un coro de sufrimiento. Algunos suplicaban, otros maldecían. Los peores eran los que no hablaban en absoluto, los que simplemente lloraban en silencio, perdidos en el tormento de sus propios arrepentimientos. Quería moverme, correr, pero no podía. El peso de algo invisible me oprimía, como si el mismo aire estuviera lleno de tristeza. Se suponía que no debería estar aquí. Una fuerza más fuerte que la gravedad tiró de mí y me arrastró más profundamente hacia la oscuridad. Grité, pero mi voz se perdió en el caos. Las sombras a mi alrededor se movieron. No eran solo cifras, eran almas perdidas y sufriendo, atrapadas en un lugar sin salida. Sentí que algo me rozaba, una mano, no, una garra, agarrando mi tobillo. Di una patada, el horror me consumía. Esto no fue una pesadilla. Esto fue un infierno. Un terror como nunca antes había conocido se apoderó de mí. Tuve que salir. Tuve que salir.
y entonces, a través de la oscuridad, llegó la luz. Era diferente de antes, no el suave resplandor del cielo, sino una fuerza imponente e innegable. Las sombras retrocedieron cuando él apareció. Jesús. Su presencia dominó el espacio, y por primera vez, los gritos se calmaron. La oscuridad tembló ante él, pero no desapareció. Caí de rodillas. Por favor, Jade. Sáquenme de aquí. Sus ojos, todavía llenos de amor pero ahora cargados de dolor, se fijaron en los míos. Tienes que ver, dijo. Levantó la mano y de repente se levantó el velo entre las almas sufrientes y yo. Vi quiénes eran, madres, padres, hijos, hijas, personas que habían vivido igual que yo, creyendo que tenían tiempo, creyendo que eran lo suficientemente buenos por sí solos. Personas que habían ignorado las advertencias, que habían elegido lo temporal en lugar de lo eterno. Algunos eran aquellos que habían rechazado abiertamente a Dios, negándolo, burlándose de él. Pero otros eran personas como yo, personas que habían creído en él pero habían sido tibios. Personas que pensaron que tenían tiempo de regresar más tarde. No lo habían hecho. Vi sus rostros torcidos al darse cuenta horrorizada. Su arrepentimiento era asfixiante, más pesado que la propia oscuridad. Quería darme la vuelta, pero la voz de Jesús llamó mi atención. Esto no es un castigo. Es una consecuencia. Sus palabras me sacudieron como un trueno. Yo no los envié aquí. Eligieron esto. Sollocé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pueden irse? Su expresión era triste. Porque nunca me quisieron. En realidad, no. Un grito rompió el silencio. Me volví y vi a un hombre de rodillas, suplicando. Por favor, solo una oportunidad más. Déjenme regresar. Déjenme advertirles. La voz de Jesús era firme pero firme. Tuvieron su oportunidad. El momento de elegirme es en la vida, no después. Sus palabras me aplastaron. La finalidad de esto, la aterradora realidad de que estas almas, estas personas, ya habían tomado su decisión y nunca se irían. Su peso era insoportable. No podía respirar, no podía pensar. Esto fue real. Esto fue para siempre. Jesús se volvió hacia mí con expresión grave. El mundo está lleno de engaños. Creen que tienen tiempo, pero el tiempo se les acaba. Sentí mi alma llorar. Entonces déjame advertirles. Todo se volvió negro. Me desperté con un grito ahogado en una cama de hospital. Mi madre me apretaba la mano, con el rostro surcado de lágrimas. Los médicos se quedaron atónitos ante mí. Me había estancado durante 6 minutos. Se estaban preparando para anunciar mi hora de muerte cuando, de la nada, mi cuerpo se sacudió y mi corazón comenzó a latir de nuevo. Pero yo no era el mismo. Había visto el infierno. Escuché sus gritos y regresé con una advertencia. Después de mi segunda muerte, supe que nunca podría volver a vivir de la misma manera. Había visto el cielo. Había visto el infierno. Ya no había lugar para la duda, ni tiempo para la vacilación. Pasé cada momento de vigilia contándole a la gente lo que había experimentado. Hablé en iglesias, compartí mi testimonio en línea y advertí a todos los que quisieron escuchar, el tiempo se acaba. Algunos me creyeron, otros me desestimaron, pero a mí no me importó. Había visto demasiado para quedarme en silencio. Entonces una noche lo sentí. Una abrumadora sensación de inquietud se apoderó de mí, más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, aunque no tenía miedo. Era algo más, algo que no podía nombrar. Parecía como si se avecinase una tormenta, un cambio en el tejido mismo de la realidad. Intenté quitármelo de encima, diciéndome a mí mismo que simplemente estaba exhausto, pero en el fondo sabía que no era así.
Algo estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, el dolor explotó en mi pecho, una descarga eléctrica abrasadora como nunca antes había sentido. Mi respiración se cortó. Mis extremidades se entumecieron. Me tambaleé hacia adelante, agarrándome a la mesa. Mi visión se volvió borrosa. Y luego, como antes, me fui. Pero esta vez no me levanté. No me caí. Me sacaron. Sentí que mi espíritu era arrancado de mi cuerpo, transportado por una fuerza invisible más rápida que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. El mundo se volvió borroso, cambiando y distorsionándose a mi alrededor. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Entonces, de repente, me detuve. Estaba parado en medio de un mundo que no reconocía, pero era la Tierra. Tenía que serlo. Sin embargo, algo andaba mal. El cielo sobre mí estaba oscuro, pero no de noche. Estaba ahogado por el humo. El aire olía a fuego, cargado de ceniza y destrucción. Me volví y lo que vi hizo que se me congelara las venas, ciudades en ruinas, edificios derrumbados, carreteras abiertas, gente corriendo, gritando, llorando. Caos por todas partes. El suelo tembló debajo de mí y me di cuenta de que no se detenía. Terremotos. Miré hacia arriba y el cielo se abrió, destellos de luz, no relámpagos, sino algo más, algo divino. Y entonces escuché su voz. Jesús. Esto es lo que viene. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Vi inundaciones que se tragaban costas enteras, incendios que consumían bosques, casas y ciudades enteras. Tormentas furiosas, vientos aullando con una furia que nunca había imaginado. La gente gritaba, suplicaba, pero no había ningún lugar a donde huir. Y, sin embargo, en medio de la destrucción, vi algo aún peor. La gente se estaba alejando, no solo de los desastres, sino también de Dios. Vi iglesias vacías, abandonadas. La gente se burlaba de los que todavía creían. Un gran engaño se había apoderado de él. Las mentiras se esparcen como veneno, tergiversando la verdad. Vi gente adorando algo más, algo que no era de Dios. Se disfrazó de luz, pero lo sabía. Sabía que era malo. Muchos serán descarriados, dijo Jesús. Elegirán la mentira antes que la verdad, la oscuridad antes que la luz. Lloré. Quería detenerlo, gritarles, sacudirlos para despertarlos, pero no podían oírme. Y luego lo vi. Estaba de pie ante un trono grande e infinito. Millones, miles de millones de almas estaban ante él, con los rostros llenos de temor. Los vi dar un paso adelante. Uno por uno, cada uno de ellos ante una luz brillante que lo revelaba todo, cada pensamiento, cada acción, cada pecado oculto. Sin mentiras, sin excusas. Algunos cayeron de rodillas avergonzados, sollozando, suplicando clemencia, pero ya era demasiado tarde. Me volví y vi a otros, aquellos que habían seguido a Jesús, que habían vivido en la verdad. Sus rostros brillaban de alegría y paz, fueron bienvenidos. Pero los demás, vi como algunos eran arrojados a la oscuridad. No por la fuerza, no por castigo, sino porque así lo habían elegido. Lo habían rechazado. Se habían pasado la vida creyendo que tenían tiempo. No lo hicieron. Sentí que mi alma se hacía añicos. Jesús. Sollocé, por favor, déjame advertirles. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de tristeza pero también de urgencia. El mundo está dormido, dijo. No ven lo que viene. Temblé cuando él se acercó. Diles que el tiempo es corto. Deben elegirme ahora. Las palabras me quemaron más profundamente que cualquier cosa que hubiera conocido. Y luego jadeé, estaba de vuelta, viva. El pitido de las máquinas llenó la habitación del hospital. Mi madre sollozaba a mi lado,
apretando mi mano. Las enfermeras corrieron a mi alrededor gritando códigos médicos. Había muerto de nuevo, pero esta vez sabía que me habían enviado de regreso con una misión. No podía perder ni un segundo más. El tiempo se estaba acabando. Regresar después de mi tercera muerte fue diferente. La primera vez había regresado maravillado. La segunda vez había regresado con miedo. Pero esta vez volví con urgencia. Nada parecía igual. El mundo se sentía vacío. Todo lo que preocupaba a la gente, dinero, estatus, sus próximas vacaciones, parecía tan trivial. Quería agarrarlos por los hombros y sacudirlos para despertarlos. No pudieron ver. ¿No entendieron? El tiempo se estaba acabando. Pero esa fue la parte más difícil, no lo entendieron. Al principio intenté explicárselo a mi familia. Mi madre, todavía conmocionada por haber estado a punto de perderme, escuchó atentamente, con los ojos llenos de preocupación. Mi padre asintió pero dijo poco. Mis amigos, algunos sentían curiosidad y hacían preguntas cautelosas, pero otros simplemente sonrieron cortésmente y cambiaron de tema. Has pasado por mucho, me dijo uno de ellos. Tal vez tuviste un sueño realmente intenso. ¿Un sueño? Quería gritar. Había visto el infierno. Había visto almas siendo juzgadas. Había oído al propio Jesús decir que a la gente se le estaba acabando el tiempo y pensaban que era solo mi imaginación. Podía sentir la frustración creciendo dentro de mí, pero sabía que la ira no ayudaría. Jesús no me había enviado de regreso a discutir. Me había enviado de regreso para advertir. Así que hablé, incluso cuando la gente me menospreció, incluso cuando pusieron los ojos en blanco, incluso cuando perdí amigos. Comencé a compartir mi testimonio en iglesias, en línea y en cualquier lugar donde la gente pudiera escucharme. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas, otros se alejaron, pero yo seguí adelante porque había visto la eternidad y no podía permitir que otra alma entrara en ella sin estar preparada. Si hay algo que necesito que entiendas es esto, la complacencia es el enemigo. La gente cree que tiene tiempo. Suponen que tendrán la oportunidad de recurrir a Dios más tarde. Se convencen a sí mismos de que mientras sean buenas personas todo estará bien. Pero esa es la mentira más grande. Lo vi con mis propios ojos. La muerte no espera. No llega cuando estás listo. No te da tiempo para corregir tus errores. En un momento estás aquí, al siguiente estás ante la eternidad, y para entonces, tu elección ya está hecha. Jesús me mostró el mayor engaño que Satanás jamás haya difundido, la mentira de que el infierno no es real, que es una exageración, un mito, una táctica de miedo. Pero estoy aquí para decirles que el infierno es real. Escuché los gritos. Vi el arrepentimiento, el horror, la desesperanza. Las almas allí no solo sufrían, estaban atormentadas por la verdad de que habían ignorado las advertencias mientras estaban vivas. El infierno es peor que cualquier pesadilla. Pero aquí está la buena noticia, no es demasiado tarde. Mientras tengas aliento en tus pulmones, Jesús te ofrece misericordia. Él no está esperando para condenarte, Él está esperando para salvarte. Pero tienes que elegirlo ahora, no más tarde. Ahora. Debemos vivir con amor, fe y urgencia, no solo creyendo en Jesús, sino siguiéndolo. No solo escuchar la verdad, sino vivirla. Porque un día, antes de lo que pensamos, se acabará el tiempo. Me dieron una segunda oportunidad, pero no todos la tienen. Morí 3 veces. Me paré ante Jesús. Vi el cielo. Vi el infierno. Y vi el futuro. Y ahora estoy aquí contándoles esto porque Él me envió de regreso para advertirles. Si murieras esta noche, ¿a dónde irías? ¿Estarías preparado ante Dios o serías una de las almas que claman por una oportunidad más? No se trata de miedo, esto se trata de amor.
Jesús no quiere que perezcas. Él no quiere que te pierdas en el engaño. Él te quiere. Él murió para que tú pudieras vivir. Él te ha estado llamando, esperándote. Pero Él no te obligará a elegirlo. Esa elección es tuya. Y un día, antes de lo que crees, se te acabará el tiempo. No esperes. No apuestes con la eternidad. Jesús se está acercando a ti, incluso ahora. Escuchar. Rendirse. Elígelo. Porque, como me dijo antes de enviarme de regreso, estoy esperando. Ven a mí.